un doble crimen de guerra. Más aún, Trump se distingue él mismo como un hombre de un coraje político, de un valor, de un arrojo político singular, que quiere desafiar la histeria de los halcones de la guerra de Washington. Es el sistema, el establishment, y los... Claro, es que esto de establishment y mainstream lo hemos tomado en español casi. Bueno, pues el sistema y los medios corrientes o de masas, el vulgo, que diariamente lo describen como prácticamente antiamericano, por atreverse a dar voz a ideas y opiniones que divergen de esta monotemática devoción a la guerra. John Kennedy admiraba el coraje político, el arrojo político. Empezó su primera campaña para el Congreso en lo más duro de la Guerra Fría diciendo: sobre todo, día y noche, con cada onza de nuestro ingenio e industria que poseemos, debemos trabajar por la paz. No debemos tener otra guerra. Años más tarde, en la crisis de los... Bueno, claro, por supuesto que Kennedy cometió errores, como esa invasión lamentable fallida de Cuba por Bahía Cochinos, que no fue idea suya, sino algo heredado, y él no creía en eso, y ciertamente lo peor que hizo ahí Kennedy, porque él no lo planeó, fue dejar tirados a los disidentes cubanos, a los exiliados cubanos, a los que maladiestraron y dejaron allí tirados y que eran niños. Yo he visto este documental, hay escenas del entrenamiento de los disidentes cubanos, son niños, son auténticamente niños. Los mandaron allí y los dejaron tirados ante las tropas cubanas, ante las tropas cubanas castristas, porque ellos también eran cubanos. Kennedy cometió errores y los fueron corrigiendo. Y desde luego la mayor corrección no la hizo él, sino Robert Francis Kennedy, dándose cuenta de que todas estas guerras eran inmorales. Y ahora su partido, el Partido Demócrata, es en efecto el partido de los halcones de la guerra. Algo de lo que también se ha dado cuenta otro destacado progresista, que es Michael Moore, que tiene un documental en el que dice, bueno, pero si Trump es lo de menos, ese monstruo al que todo el mundo reconoce como monstruo, en realidad es mucho mejor que lo que nos ofrece el Partido Demócrata, que Obama, fingiendo que bebe agua que está contaminada con plomo delante de un pueblo al que decepciona, tanto en lo interior como en lo exterior, Trump no es peor que los demócratas, por consiguiente es mejor. Del documental de Michael Moore se extrae, se infiere lo que está diciendo Valinsky, que Trump es mejor y que conviene votar a Trump antes que a los demócratas. Años más tarde, en la crisis de los misiles cubanos de 1962, no dice 61, dice 62, él y su hermano, claro, se salta el error, que desde luego condena a JFK, a John Fitzgerald Kennedy. Él y su hermano tuvieron que enfrentarse a una gran oposición de sus propios comandantes militares, oficiales del gobierno y otros líderes públicos, para prevenir una guerra contra la Unión Soviética. Había 13 hombres en la cámara en la sala de la guerra, digamos, en la cámara de la guerra. Y Robert Kennedy dijo que si hubiera que si cada uno de 8 de ellos hubiera sido presidente, es decir, que si un octavo de ellos, había 13, y si uno, no sé muy bien, desde luego mi inglés no llega a identificar correctamente esto de any one of 8, pero que si alguno de ellos hubiera sido presidente, la crisis habría explotado como guerra nuclear. No sé muy bien qué manera es esta de dar las fracciones, porque no es algo que me haya salido frecuentemente. Pero entiendo que, bueno, eso, que sí, que si es por ellos,
habría estallado una guerra nuclear, al igual que en tiempo de Trump. Sus comandantes eran aparentemente prudentes, porque le ofrecieron una terna de represalias contra Irán. Irán había atacado algún interés estadounidense. Sus comandantes le ofrecieron una terna de posibles represalias. Entre ellas había una que consideraban absurda, que era asesinar selectivamente a un altísimo jerarca militar iraní. Lo habían puesto por poner. Pero esas cosas las pongo por poner o para que las otras parecieran más razonables. Pero él eligió esa. Asesinar a un solo gran líder militar y no bombardear a unos pobres soldados que no tenían nada que ver. A los comandantes les parecía mucho más sensato el matar a unos cuantos soldados iraníes de menor rango. Y les parecía que Trump estaba volviéndose loco con eso, pero no, funcionó perfectamente. Izaron las banderas rojas en las mezquitas, hicieron discursos grandilocuentes, pero no hicieron nada porque se dieron cuenta de que ese juego ya habían practicado otros presidentes antes, ese juego de que estoy muy loco, no me provoques. Al que juega Irán también lo puede jugar Estados Unidos. Así que funcionó perfectamente, fue un acto pacifista con el menor número de bajas y además puede entenderse como una ejecución de un responsable. Se evitó una escalada de violencia aún mayor. Irán se contuvo, Irán se apaciguó con ese acto. Esa es la prudencia de los militares, y la prudencia de los militares en tiempos de Kennedy indudablemente habría conducido a una catástrofe nuclear. Pero, sigue diciendo Valinsky, en un año después, profundamente afectado por la apenas advertida catástrofe, el presidente Kennedy forjó una relación cercana de trabajo con el líder soviético Nikita Khrushchev. Habló por todo el país, a lo largo de todo el país, de promover políticas de paz y dio su histórico discurso ante la Universidad Americana en 1963. Nuestra estrategia de paz, dijo, no es una pax americana que fuerce a todo el mundo por las armas americanas, por las armas de la guerra, sino que más bien ha de estar fundada, esto ya es cita indirecta, ha de estar fundada en la negociación, en la cooperación en áreas de interés mutuo y en el reconocimiento de que nuestro lazo común más elemental es que habitamos en este pequeño planeta, respiramos el mismo aire, queremos el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales. Como nuestro gran adversario, la Unión Soviética, él dijo, debemos reexaminar nuestra propia actitud como individuos y como nación, porque nuestra actitud es tan esencial como la suya. 6 meses después había muerto. 6 meses después estaba muerto, como en las películas, y ahora está muerto. Y fue Robert Kennedy quien tuvo que asumir el esfuerzo. Robert Kennedy hizo una ratificación del Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares. Hizo de aquello la temprana pieza central de su carrera al Senado. Pero como el presidente Lyndon Johnson escaló en la guerra contra Vietnam, esto forzó a Robert Kennedy a hacer su maldita carrera para la presidencia. Porque efectivamente es que parece que todo en esta familia esté maldita. La maldita carrera para la presidencia, dice Valinsky. Donde quiera que hiciera campaña en 1968, para prácticamente toda audiencia, habló de la pérdida, del horror, de la infinita tragedia de la guerra, en palabras
que podrían ser repetidas hoy, después de 15 años de guerras consecutivas en todo el mundo. Nuestros bravos jóvenes dijo, bueno, y yo entiendo que si era su escritor, su negro, su judío en realidad, si era el que le escribía los discursos y lo cita, entiendo que esto es suyo, porque no creo que tenga tal cinismo como para citar en su defensa del voto a Trump, en la defensa de este artículo en el que vota a Trump, no creo que sea tan cínico como para citar a su admiradísimo Robert Kennedy con palabras que en realidad no son suyas, sino del propio Valinsky, y por lo tanto, por supuesto, que valen para justificar lo que haga Valinsky ahora. Así que entiendo que cuando Valinsky cita a Kennedy diciendo que es de RFK, de Robert Francis Kennedy, es que es de Robert Francis Kennedy. Nuestros valientes jóvenes, dijo, están muriendo en las charcas de Asia sudoriental. ¿Quién de ellos ha podido escribir un poema? ¿Quién de ellos ha podido curar el cáncer? ¿Quién de ellos ha jugado en una serie mundial o nos ha dado el don de la risa desde el escenario o ha ayudado a construir un puente o una universidad? ¿Quién de ellos enseñará a un niño a leer? Es nuestra responsabilidad dejar que estos hombres vivan. Es indecente que mueran por la vacía vanidad de este país. Hasta aquí Robert Kennedy. También urgió a considerar a las madres vietnamitas, intentando desesperadamente proteger a sus niños del fuego que caía del cielo, enviado por máquinas de un país que ella difícilmente podrá entender. Robert Kennedy pidió a sus colegas en la sede del Senado, en el suelo del Senado, responder a qué nos da. Desde luego esto es Tácito, esto es el discurso de Calgaco en Agrícola, de Tácito, que nos había dado el derecho de destruir aldeas remotas en el otro lado del mundo para arrogarnos el poder de Dios, el mandato entre la vida o la muerte de otros. Y esto es nuevamente cita suya. Todo esto es nuestra responsabilidad, decía. No solo la responsabilidad de una nación, sino la vuestra y la mía. La vuestra y la mía. John y Robert Kennedy, sigue diciendo Valinsky, esto es cita de Robert Kennedy, John y Robert Kennedy no eran pacifistas, ni ignorantes de la realidad del poder. Pero, bueno, esto ya no es Tácito, lo que viene ahora es Spiderman, es el tío de Spiderman. Pero reconocieron que un gran poder ha de ser usado con gran precisión y contención y moderación. Esto también podría ser Lao Tzu. Se gobierna un gran país como se fríe el pescadito, sin moverlo mucho, que parecía que Lao Tzu fuera de Málaga. Con contención y con humildad. Ambos sabían que sus propias vidas eran rehenes de la posibilidad del asesinato. Y aún así, siguieron guiándonos a la paz hasta los dos momentos de sus dos muertes. Suyo es el legado que está siendo abandonado hoy día por el Partido Demócrata. Hemos quebrantado una región de Oriente Próximo una tras otra. Cientos de ciudades y aldeas yacen en ruinas, cientos de miles están muertos, millones
han tenido que refugiarse y por toda, no sé si prensa o presión, por toda la presión y el tonar político contra la amenaza de ISIS, Al-Qaeda o el terrorismo islámico en general, nuestros militares, nuestros líderes militares no ofrecen ninguna perspectiva de victoria. No pueden hablarnos, no pueden hablarnos de qué requiere la victoria o qué significa la victoria, porque están prontos para asegurarnos que, como en Libia hoy día, este conflicto durará indefinidamente. Sin embargo, están prontos a asegurarnos, como en Libia hoy, que este conflicto, todos los conflictos van a durar eternamente. No pueden ni siquiera explicar por qué algunos de nuestros aliados actuales, ejemplo, Turquía, dice Valinsky, están bombardeando y minando a otros de nuestros supuestamente aliados. Ejemplo, dice Valinsky, los kurdos. Así, una administración demócrata que continúa el trabajo de la presidencia de Bush, sin pensar y sin cuestionarse nada, año tras año, ha continuado enviando más y más hombres jóvenes y mujeres jóvenes al matadero. Los cargos electos demócratas hablaron una vez y trabajaron incansablemente por el fin de nuestra guerra, de nuestra desastrosa guerra en Vietnam. Hoy solo hay una voz, la voz de la maravillosa demócrata, de la maravillosa congresista Tulsi Gabbard, una reservista que ha estado 2 veces en Irak y sabe de lo que habla. Y es un presidente demócrata el que envía un incesante desfile de zánganos, pero de zánganos que en español se llaman drones, de esos zánganos mecánicos que son esas máquinas voladoras que matan a distancia sin que haya un soldado. Un incesante desfile de zánganos a naciones a lo largo de todo el mundo, impresionándonos con el poderío único, con el poderío militar único de Estados Unidos, junto con lo que parece nuestra más absoluta indiferencia en cómo estas proezas tecnológicas destruyen pueblos y naciones. Por pueblos entendemos seres humanos, gente, no solo naciones como abstracciones. Lo más sorprendente de todo, sin embargo, es que proclamamos que los terroristas amenazan Europa, amenazan los Estados Unidos, amenazan la civilización occidental en sí, y ¿cómo afrontamos esto? Pues no concentramos nuestra potencia militar contra esta única amenaza, el terrorismo. El terrorismo... ¿ha especificado el terrorismo islámico? No, solo los terroristas, vale. Claro, para Valinsky la única amenaza es el terrorismo, no Putin ni China, sino... podrán serlo en su momento, pero hay una amenaza mayor, que es el terrorismo, y Putin y China están luchando contra el terrorismo. Y esto lo detalla más adelante. ¿Por qué estamos mandando a nuestros guerreros, nuestras naves, nuestros aviones? ¿Por qué a Rusia? ¿Por qué a Rusia, a la que el general que comanda las tropas de la OTAN ha anunciado como el primer enemigo la primera amenaza existencial contra América? Y tú lees esto... mientras tú lees esto, fuerzas de la OTAN
de tierra, mar y aire, ampliamente pagadas por los Estados Unidos, han estado moviendo las fronteras occidentales occidentales de Rusia, llevando a cabo las más enormes maniobras militares desde la Segunda Guerra Mundial. Y al mismo tiempo nuestras fuerzas aéreas y blindadas han estado navegando los mares del sur de China. Ahí quizá para encontrar el indiscernible potencial de las fuerzas emergentes de China, nuestro segundo, así lo dicen, enemigo existencial. No hay terroristas rusos asaltando Francia o Italia o América. El ISIS no se encuentra en suelo ruso. El Estado Islámico no se encuentra en suelo ruso. Los únicos terroristas rusos que han atacado Occidente son los islamistas, a los cuales el presidente Putin nos preguntó si queríamos combatir con él en 1999. Los únicos terroristas chinos son los uigures, que están atacando no a nosotros, sino a la propia China. Bueno, aquí peca un poco de ingenuo Valinsky, pero yo también lo hice, aun sabiendo, yo creo que Valinsky sabe lo que... efectivamente los chinos están enfrentándose al terrorismo islámico, pero es cierto que están también ejerciendo su imperialismo, como lo han ejercido en Tíbet, como lo han ejercido en Hong Kong, como quieren ejercerlo en la República de China, es decir, Taiwán, Formosa, la República de China y no la República Popular de China. Están usando la excusa de la lucha contra el terrorismo para ejercer su imperialismo Han. Pero es cierto que el terrorismo islámico es la prioridad absoluta. Aunque aquí con esto de los uigures podamos reconocer que, como era previsible, se han pasado muchísimo con los campos de concentración contra uigures, se han pasado con el exterminio uigur. Parece de sentido común elemental que América buscara no combatir con Rusia y China, sino cooperar con ambas para suprimir a los terroristas y el terrorismo que nos ha invadido por más de una generación, incluyendo el Estado Islámico que está aterrorizando Europa hoy día. Como digo, aquí difiere enormemente de Kissinger, que veía bien el ISIS, porque le parecía un elemento, desde un plano enteramente maquiavélico de Realpolitik, le parecía un elemento que hacía perder poder a Irán. Era un elemento que debilitaba a Irán. Y entonces él decía, bueno, pues el ISIS cumple su función, que es debilitar a Irán. Pero incluso el mismísimo Kissinger, que cuando alguien busca halcón de la guerra en una enciclopedia seguramente se va a encontrar una foto de Kissinger, incluso el mismísimo Kissinger se opone a la guerra de Ucrania hoy día, porque ve que esto no tiene ningún sentido, que lo que habría que hacer sería cederle ya a Rusia el territorio que se va a quedar de todas maneras y frenar algo que no tiene ningún sentido político, ni desde el punto de vista más maquiavélico y retorcido, ni desde el punto de vista de Kissinger. Lo que está haciendo el Partido Demócrata en Ucrania tiene ya sentido. Así que digamos que acaban coincidiendo en el pacifismo trumpista tanto la administración de Robert Kennedy como Kissinger. El antiguo secretario de Defensa William Perry, un demócrata, nos advierte de que estamos ahora, hoy día, 2016, en la encrucijada de una nueva guerra fría, una nueva carrera de armas nucleares. La posibilidad de una catástrofe nuclear es ahora más grande que lo fue durante la Guerra Fría.
Seguramente, sigue Valinsky, seguramente las guerras y amenazas de guerra que ahora hay en nuestro horizonte serán más que suficiente para cualquier imperio. Y nuestro imperio, como cualquier persona sensata sabe, está ahora hundida por inconmensurables cantidades de deuda acumulada por América, por nuestros gobiernos, nuestras corporaciones, nuestros hogares, nuestros estudiantes y nuestras promesas de ilimitados beneficios en el futuro. Los años de constante combate han desangrado nuestras fuerzas militares. Falsas esperanzas y vanas promesas de victoria han consumido, han quemado el idealismo y el entusiasmo patriótico con que empezaron las guerras hace ya una generación. Nuestras fuerzas están agotadas, especialmente los guerreros especializados, los guerreros, las unidades más elitistas que han sido gastadas por más de una década. Pero ominosamente hay más que va a venir, más que se nos presenta en la cara. Los siniestros eventos de este verano nos han mostrado el verdadero peligro que se agita aquí en nuestra casa. No hay un peligro importado de Siria o de Irak o de Rusia. Nuestra mayor amenaza es el peligro de nuestra propia historia, nuestra herencia hasta el último día. Por el hecho de que... creo que ha quedado su punto bastante claro. Ahora va a repetir lo que decía Robert Kennedy con otras palabras, que lo que gastamos en guerra no lo gastamos en los jóvenes, en gasto social, en sanidad, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que sí, al final el artículo es bastante más largo, cita a Washington, Jefferson, Lincoln, Martin Luther King. Hay un enlace en este mismo periódico que dice que George Washington también votaría a Trump. Hay, por supuesto, una respuesta de un profesor hay un profesor de políticas que dice que Robert Kennedy odiaría a Robert Trump. Bueno, Robert Kennedy seguramente no estaría muy contento con el estilo de Robert Trump y tampoco Valinsky. Pero Trump se ha sentado con Putin, como hubiera hecho cualquiera de los dos Kennedy. Se ha sentado con Kim Jong-un, que ha sido un logro único, ha sido algo sin precedentes. Y en cuanto han llegado los demócratas, se ha acelerado la guerra nuclear. Y Putin está dispuesto a usar armas nucleares y lo único que han hecho ha sido justamente lo que decía en 2016, Valinsky. Bueno, a partir de aquí lo que tenemos es una explanatio de esta retórica de Kennedy, de los Kennedy, que en realidad remite a Tácito. Es maravilloso que en una fecha tan reciente permanezcan vivas las ascuas de los ideales políticos de Robert Kennedy. Yo desde luego invito a leer los discursos de Valinsky escritos para Robert Kennedy, los discursos de Valinsky escritos para él mismo y todos aquellos artículos en los que mantiene viva la llama de aquel grandísimo político que fue Robert Francis Kennedy, muchísimo mayor, pero muchísimo mayor que John Fitzgerald Kennedy, que al final poco a poco fue convenciendo y transformando a todos los que lo rodeaban, porque desde luego hizo del presidente Johnson un adalid, un defensor titánico de los derechos civiles. Y podemos decir que en Valinsky, en Kennedy, en John Fitzgerald Kennedy, en Johnson, quien susurra permanentemente es esa voz angelical de Robert Francis Kennedy, que, como digo, Valinsky sigue manteniendo viva.